Con fecha 22 de junio del año 2020, el Código Civil para el Estado de Veracruz sufrió una reforma que fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, provocando que surtiera sus efectos contra terceros. Pero, ¿a qué se refiere o cuáles son los puntos importantes o relevantes de esta reforma? Bien, eso es lo que intentaremos abordar en el presente video. En primer lugar, tenemos nosotros que poder entender qué es en sí una reforma. Muy bien. Podemos decir que la palabra reforma hace referencia a modificar una cosa con la finalidad de mejorarla. Puede aplicarse para actualizar, enmendar o innovar sobre algún aspecto específico del derecho o también sobre la vida cotidiana. Ahora, en el aspecto del derecho, se refiere a la modificación de las reglas vigentes con la finalidad de establecer nuevas que, en comparación con las que se abandonan, representan una mejor protección al ciudadano o a un grupo específico de ciudadanos. Ahora, ¿a qué se refiere en el aspecto de nuestro Estado? Se refiere a la adaptación del Código Civil para modificar las reglas por las cuales se regían las relaciones familiares, en específico a aquellas que se centran en el matrimonio, el divorcio, las obligaciones alimenticias y otras disposiciones anexas. Muy bien, la reforma se publica el 22 de junio de 2020 en nuestra Gaceta Oficial y también podemos decir que esta tiene los siguientes puntos específicos. Muy bien, en primer lugar, tenemos que se vuelve una reforma con visión de derechos humanos. ¿A qué se refiere? Hace mucho énfasis en el artículo primero y la legislación en materia de derechos humanos internacional, y que a través de este artículo primero y de los textos de la reforma, pues pasan a ser de observancia obligatoria para los juzgadores en materia civil en nuestro estado. Posteriormente, tenemos que la reforma, en su artículo 14, establece que los asuntos se resolverán de conformidad con los tratados internacionales e inserta la observancia del artículo primero en nuestra materia civil. Esto significa que se le brindará a las personas la protección más amplia, se incorpora la perspectiva de género y se inserta la obligación de la observancia de los tratados internacionales en materia civil. Ahora, hablemos del primer punto de importancia, sobre el orden de los apellidos de los hijos. Tradicionalmente se seguía la línea agnada o denominada línea masculina, es decir, el apellido que los descendientes recibían era en primer lugar el apellido heredado del padre y en segundo lugar el apellido heredado de la madre. Bien, de conformidad con esta nueva reforma, se establece que aquellas disposiciones se abandonan debido a que para la mujer representaban una situación desventajosa y que podía denostar su valor como personas. ¿Qué significa? Permite a los padres elegir el orden en que se registrarán los apellidos. En caso de no ponerse de acuerdo, el juez del registro civil podrá determinar el orden. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? Pues poner en un plano de igualdad los derechos del padre y de la madre, tratando de eliminar la superioridad del hombre frente a la mujer. Ahora, esta reforma recae sobre el artículo 47 de nuestro Código Civil. También tenemos que hay cambios en las disposiciones sobre el matrimonio. ¿A qué se refiere? Bien, el artículo que se modifica es el artículo 75 de nuestro código. Significa que se va a definir al matrimonio de la siguiente forma. La definición será la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y constituir una familia como forma de relación social y personal. ¿Cuál es el objetivo?
ajustar la legislación civil del Estado de Veracruz para pegarse a las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han sido en el sentido de que el matrimonio ha sido inadecuadamente definido, porque puede ser con base en la convivencia y en construir una familia, y no solamente con base en el acto de la procreación y la crianza de hijos. También vamos a encontrar que se establecen preceptos para eliminar la discriminación a la mujer dentro de esta reforma. Se va a derogar el artículo 94 del Código Civil. ¿Qué establecía o qué significaba? Bien, anteriormente se establecía que una mujer que se divorciaba y deseara contraer nuevas nupcias debía esperar 300 días hasta después de la disolución del vínculo anterior, a menos que durante aquel plazo diese a luz un hijo. Ahora, esta disposición era arcaica porque inclusive la regla de los 300 días deriva desde el derecho romano, es decir, desde cuando la mujer tenía una condición de un bien jurídico para el varón y que estos 300 días eran para determinar si había hijos legítimos o había hijos naturales derivados de esa separación. Entonces, con esta reforma se actualiza el Código Civil en aquel aspecto y se abandona la regla de los 300 días. Bien, ¿cuál era el objetivo? Acatar las recomendaciones del Comité de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que recomendó a México la eliminación de condiciones inequitativas en perjuicio de las mujeres. También tenemos que esta reforma tiene como objetivo el reconocer el trabajo de las mujeres en la familia. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de la reforma al artículo 100 del Código Civil, que establece que las obligaciones del matrimonio serán siempre iguales entre los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. ¿Con qué objetivo se realizó? Para realizar un reconocimiento al trabajo realizado por la mujer al hogar y equiparándolo a una aportación económica. También tenemos disposiciones al respecto del concubinato. Se crea un capítulo denominado de el concubinato dentro del Código Civil. ¿Qué significa? Que se va a incorporar el concubinato y se va a reconocer a este tipo de unión en la que se encuentran miles de personas, otorgando derechos similares a los del matrimonio cuando se conviva permanentemente por 2 años. ¿Cuál es el objetivo? Otorgar a los cónyuges el derecho a recibir una pensión alimenticia, así como pensión compensatoria para hijos e hijas productos de aquella cohabitación. Asimismo, percibir el derecho de heredar los bienes del cónyuge si aquel llegase a fallecer. De la misma manera tenemos modificaciones sustanciales sobre el divorcio, que ahora se denominará el divorcio sin expresión de causa. Aquí es importante señalar unas cuestiones. Dentro de nuestro estado, en el ordenamiento civil, ya se habían estado desahogando divorcios incausados o sin acreditación de causales o sin expresión de causas justificadas, derivado de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, este paso solamente era la adecuación final al proceso que ya se había venido ejerciendo en el estado de Veracruz sobre la eliminación de la acreditación de causales a quien buscara eliminar el vínculo matrimonial. Ahora, se reformó el artículo 141 de nuestro Código Civil y esto significó que el divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges. ¿Qué quiere decir?
que pueden pedirlo de forma conjunta o solamente uno de ellos. Cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad, manifestando su voluntad de no continuar con el matrimonio, aquello será el requisito único y fundamental para que se decrete la eliminación del vínculo matrimonial. ¿Cuál es el objetivo? Ajustar la legislación del Estado a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referentes a exigir causales dentro de los procesos civiles a los cónyuges representa una violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los gobernables. También tenemos modificaciones importantes dentro del tema de alimentos. Se va a reformar el artículo 252 de nuestro Código Civil, lo que va a significar que se perfecciona el concepto de alimentos, que ahora deberá incluir habitación, vestido, asistencia médica, gastos de embarazo y de parto, educación desde preescolar hasta nivel licenciatura, recreación, transporte y otros, conforme al capital que posea quien deba o sobre quien recaiga la responsabilidad de darlos. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Es tomar en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado de la persona beneficiada para que su desarrollo físico y psicológico sea íntegro y idóneo. También se realiza para garantizar efectivamente que los niños y las niñas, estudiantes y personas mayores tengan el acceso económico a los recursos necesarios para llevar a cabo su día a día. En el punto octavo encontramos la pensión compensatoria. Es necesario aclarar que la pensión compensatoria dentro del régimen civil anterior se daba solamente en ciertos casos, en los casos en que la esposa solamente se dedicara a las labores de la casa. Entonces la pensión compensatoria, al momento de ser solicitada, podía ser combatida por la contraparte argumentando que la persona también trabajaba, que tenía un ingreso económico, que no solamente se había dedicado a las cuestiones del hogar y que aquellas razones eran suficientes para negarle este beneficio de la pensión compensatoria. Bien, pues se reforma el artículo 252 de nuestro código y se establece como un deber resarcitorio en favor del cónyuge que se dedicó a las labores del hogar y que por ese motivo se encontró en desventaja que le impidió obtener un trabajo formal, determinándolo como una desventaja económica. ¿Con qué objetivo se realiza? Pues con el objetivo de que el cónyuge beneficiario tenga medios económicos hasta que consiga un nivel de vida adecuado. También significa que el juzgador deberá considerar el nivel de vida del beneficiario y la educación del beneficiario. A continuación tenemos modificaciones relativas a evitar la violencia de género y la violencia familiar. Estas medidas se establecieron en el artículo 92 del Código Civil dentro de esta nueva reforma. ¿Qué significa? Significa que se establece que las familias tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional y económica, patrimonial y sexual, evitando conductas que generen violencia en la familia. ¿Cuál es el objetivo? Se establece esta reforma para que quien incurra en violencia familiar deba reparar el daño moral, así como también los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta. Finalmente, tenemos el 10º punto, que es relativo a la paternidad y la filiación.
En este punto se reforma el artículo 687 del Código Civil para quedar de la siguiente forma. Se establece que dentro del derecho familiar se garantizará el interés superior de la infancia, al establecer que se presuman como hijos e hijas de los cónyuges a los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro de la cohabitación en concubinato, pero la paternidad dependerá de una prueba de ADN. ¿Cuál es el objetivo? Se realiza para garantizar que cuando la persona promovente no cuente con los recursos suficientes para solventar el costo de la prueba de ADN, el Estado, a través de la institución que se señale, subsidiará el pago de la prueba. Bien, y esos son los aspectos relevantes de la reforma al Código Civil. Sobre este último tema es importante puntualizar que actualmente en nuestro sistema jurídico veracruzano, dentro de los juicios de paternidad, las partes, y en especial la parte que demandaba a la contraria el reconocimiento de la paternidad de un menor, debía solventar los gastos de la prueba. Ahora, aunado a que en derecho, dentro de nuestro estado, había muy pocas instituciones certificadas para poder emitir un peritaje en materia de genética, lo cual complicaba mucho la sustanciación de juicios sobre este aspecto. También debemos puntualizar de que el Estado carecía del personal capacitado para poder responder a las solicitudes de las partes de la celebración de periciales genéticas en materia de ADN, y esta presuncional que se genera es para tutelar el derecho del menor a la identidad y al origen genético. Sin embargo, como bien lo establece el artículo que acabamos de mencionar, la paternidad definitiva se va a determinar a través de una pericial de ADN. Muy bien, estos son los puntos relevantes de la materia de la reforma al Código Civil de fecha 22 de junio del 2020. Cabe mencionar que hay muchos aspectos que mejoran, hay una protección más amplia tanto a la mujer como a los menores, y solamente mencionar que esperamos de que esta reforma en realidad traiga a nuestro orden jurídico un ambiente de civilidad y un ambiente de procuración del bienestar tanto de las mujeres como de los menores como de la familia en general. Muchas gracias.